buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 4 de madurez. Bueno, bienvenidos realmente todos. Damos gracias a Dios porque pues a través también de estos medios nos podemos comunicar a través de los videos, del WhatsApp y de otras herramientas que Dios nos da. Entonces, gracias a Dios me dieron el privilegio de dar esta clase el día de hoy. Entonces, quiero que me acompañen en una oración para iniciar. Señor Jesús, muchas gracias. Te alabo y te bendigo, Padre, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, buen Dios, porque tú nos acompañas en todo momento, a cada instante. Gracias por estar con nosotros, por ayudarnos, por guardarnos, Señor. Hoy declaramos que estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo, todos nosotros, nuestras familias, todos nuestros seres queridos, Señor, y declaramos, Señor, tu presencia y tu obrar en cada uno de nosotros. Señor, dirígenos a través de este tiempo, háblanos a través de tu palabra y que tú traigas luz, traigas dirección, y que tu Espíritu Santo sea guiándonos en este tiempo que vamos a estar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces quiero que compartamos hoy, bueno, el tema es acerca de la consolidación. Entonces quiero que de alguna manera pues podamos estar hablando o pues dejarles algunos temas o este tema pues lo mejor explicado posible a través de este medio. Pues me pareció mejor grabarles el video para pues que nos quede un poco más claro. Entonces, teniendo en cuenta, comenzamos con definiendo algo y es que quiero que me acompañen allí a la palabra del Señor. Específicamente vamos a estar leyendo un pasaje que está en Mateo. Mateo capítulo, voy a estar compartiendo aquí también por la cámara. Entonces, aquí está. Dice la palabra de Dios: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces allí está la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Que hubo una transfiguración, que hubo efectivamente una transformación, un cambio. Y eso es lo que nosotros debemos buscar como creyentes. Primeramente, nuestras vidas, si en nosotros están habiendo cambios, transformaciones, y más en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, teniendo en cuenta pues todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro exterior, y que, como se nos ha dicho en estos días, nuestras vidas no pueden pasar desapercibidas a todo esto que está sucediendo, sino que deben haber unos cambios, unas transformaciones, debe haber algo diferente en nosotros, porque de seguro Dios no nos trajo hasta aquí porque sí, sino que definitivamente tenemos que entender que deben haber ciertos cambios en nuestras vidas para que haya una transformación de parte de Dios. Pero de eso también, pues de eso depende que nosotros permitamos que el Señor nos sea transformando y nos sea cambiando a cada uno de nosotros. Entonces, en este caso, Jesús dice que tomó a Pedro, uno de sus discípulos más allegados, que era Pedro, Jacobo y Juan, 3 de sus discípulos, y dice que con ellos subió aparte a un monte alto y se transfiguró, o sea, una transformación. Entonces, ¿qué transformación estamos teniendo nosotros? Vuelvo y les pregunto. La vida cristiana está marcada de grandes experiencias con Dios, que esto hace que nosotros seamos transformados para su gloria. Y nuestras vidas deben ser transformadas cada día tenemos que estar transformados por la palabra de Dios, por esas experiencias precisamente como nos enseñan aquí, para que la vida sea cambiada por siempre, para siempre. Y precisamente son esos cambios que Dios permite en nuestras vidas
para que otros también vean y conozcan al Señor Jesucristo. Porque a veces pues nosotros mismos no le hemos permitido a la gente ver a Jesús a través de nosotros, tal vez por nuestros actos, pero Dios nos está invitando a que realmente haya una transformación y que nosotros llevemos también a esas personas a que ellos también sean transformados, porque esa es la intención. Entonces, las personas de nuestra casa de paz, las personas que estamos liderando, ¿qué transformaciones están teniendo ellos en sus vidas? No es solamente, recordemos, por ejemplo, en este tiempo que no estamos pudiendo ir a la iglesia. Entonces, ¿cómo están viviendo las personas más allá de eso, su vida, su intimidad con Dios? ¿Cómo están viviendo ellos esa intimidad, esa hora, ese tiempo de oración, ese tiempo de buscar al Señor? Si realmente lo están haciendo o pues tal vez solamente era cuando iban a la iglesia. Entonces la intención no es esta, ¿no? Sino que todos estemos buscando al Señor y cada persona debe tener su experiencia sobrenatural con Dios. Cada persona la debe tener. Entonces, esta clase se llama consolidación. Entonces, vamos a mirar otro verso que nos indica que cada uno de nosotros estamos en la responsabilidad de consolidar cada uno de estos discípulos y estas personas. Entonces voy a invitar a que me acompañen a Juan capítulo 15. Entonces permítanme nuevamente, les voy a indicar acá el versículo. Dice Juan 15:16, no me elegisteis a vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, efectivamente, aquí la palabra de Dios nos está diciendo, ¿para qué nos eligió el Señor? Nos eligió precisamente para que nosotros llevemos ese fruto y que el fruto permanezca. Y parte de que la persona permanezca tiene que ver con la consolidación. La consolidación es muy clave, hermanos. Queremos que en sus corazones quede esta enseñanza el día de hoy, porque es muy importante el proceso de la consolidación dentro de la iglesia o dentro de cualquier iglesia. Entonces, precisamente es que ese fruto pueda permanecer, que ese fruto a través del tiempo, a través de los años, a través de las circunstancias de la vida pueda permanecer. Y no de pronto que porque me pasó, que porque me desanimé, que porque me ocurrió tal problema, entonces no seguí al Señor. No, seguimos al Señor para siempre. Y es la decisión que cada uno de nosotros hemos tomado. Espero que usted la haya tomado así. Pero de esta forma, de esta misma manera, es con nuestros discípulos, que ellos deben tomar una decisión firme, con certeza de que realmente ellos van a seguir al Señor Jesucristo. Entonces, consideremos que por la misericordia de Dios, vamos a verlo desde este panorama, por la misericordia de Dios, Él nos ha permitido o nos ha entregado a alguna persona, ¿verdad? Una persona que llega a la iglesia, ya sea, bueno, invitada por usted o invitada por otra persona. Entonces, ¿qué hacemos? Es un privilegio el hecho de que esa persona haya llegado por primera vez a la iglesia y entender que es parte de la gran comisión. Sí, estamos ganando a otros para Cristo y esas personas nuevas están llegando. Entonces llegan, de hecho, algo que nos sorprendió mucho es que en los últimos domingos en la iglesia estaban llegando bastantes personas nuevas sin ser invitadas. Entonces es algo realmente impresionante que Dios haya estado haciendo, que sin ser invitados pues las personas iban llegando y eso fue de gran bendición. Pero entonces la persona, la intención es que después de que ellos hacen la oración de fe, pasan adelante,
se les invita a que hagan una oración, que la repitan, pero es importante que ellos no solamente el proceso quede ahí, sino que haya un avance en el proceso y ellos puedan ser precisamente consolidados. Entonces aquí cuando ellos pasan adelante y toman su decisión por el Señor Jesucristo es el primer paso. Pero como les vengo diciendo, ahí no termina todo. Y ustedes lo saben, yo lo sé. Debemos continuar con otro proceso, que es el proceso de la consolidación, que es afianzar a la persona en el camino del Señor Jesucristo. Es afianzarla. Eso es precisamente lo que significa consolidar, afianzar. Entonces, vamos a estar profundizando en el conocimiento de este ciclo de la consolidación. Entonces vamos a ver paso por paso cómo hacemos el proceso en la iglesia, para que por favor usted tome atenta nota de lo que se hace y cómo se realiza, porque estos han sido años de trabajo en la iglesia, años en los cuales se ha trabajado de esta forma y vemos que los pastores Gerardo y Marta Cote han de hecho designado este proceso de así como está dado, que son años en los cuales se ha trabajado y se ha llegado a la conclusión de que esa es la mejor forma. Claro está que el día que el Espíritu Santo guíe de otra forma así va a ser, pero por ahora ese ha sido como el establecido y esperamos que esto lo aprendamos todos y sigamos en este proceso de consolidación, afirmación en las personas. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la consolidación? Entonces, acabamos de ver el versículo en Juan 15:16, lo acabamos de leer. Entonces dice, os he puesto para que vayáis. Entonces, este primer punto se refiere a la evangelización. Entonces, os he puesto para que vayan. Entonces, cada persona, cada familia, cada persona que asiste a las casas de paz se le motiva para que invite a otros, para que le comparta a otros de Cristo. Entonces, esta persona cuando lo hace, está evangelizando. El segundo paso, ¿cuál es? ¿O de qué está hablando aquí? Dice, para que lleven fruto. Entonces, y llevéis fruto. Esta es la estrategia evangelística efectiva, el dar fruto. Pero el tercero es que el fruto permanezca. Entonces, ¿cuánto fruto ha permanecido? Ahí está la pregunta. Y ese punto tiene que ver con la estrategia de consolidación efectiva. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros anunciemos el Evangelio en toda la tierra. Ese es el propósito de Dios, que seamos efectivos, el segundo, y que ese fruto permanezca. Son 3 puntos. Entonces, la evangelización, la estrategia evangelística que sea efectiva y el tercer punto, que esas personas sean evangelizadas, consolidadas como debe de ser. Entonces, en sí vamos a desglosar el punto de la consolidación o la palabra consolidar. Entonces, consolidar es tomar personas que acaban de conocer el Evangelio en la casa de paz o en las diferentes reuniones que realizamos y de esta forma ellos son cuidados, son establecidos para el Señor Jesucristo. Bien, entonces, por ejemplo, ahorita nosotros no nos estamos reuniendo, ¿verdad? Pero aún así están llegando personas. ¿Cómo? A través de las transmisiones de internet, a través de todos los medios y los canales que Dios ha dado por las redes sociales, están llegando personas y nosotros lo estamos viviendo con el Ministerio de Adolescentes. Estamos viendo que hay gente de otros países, hay adolescentes de otros países que se están conectando. Hay personas en otras ciudades y hay personas también en la ciudad de Bogotá que se están conectando, que no se habían conectado antes con la iglesia. Entonces vemos cómo Dios está obrando
de esta forma a través de las redes, a través del medio que Dios nos ha dejado, que es Internet. Entonces, de esta forma vemos la evangelización efectiva y la estrategia de evangelización que ha sido efectiva. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos consolidándolos para que se queden, para que ellos puedan afianzarse en el Señor. Entonces, para llevar a cabo la consolidación, es importante que nosotros tengamos un corazón lleno de amor, de compasión y disponible para cumplir con la gran comisión. Eso es muy importante, porque si nosotros no tenemos amor por las personas, no tenemos amor por las vidas, pues para nosotros va a ser muy tedioso cuidar a una persona. Y esto me recuerda a la parábola de las 100 ovejas. Cuando al pastor se le fue una ovejita, ¿qué hizo ese pastor? Dice que fue y buscó esa ovejita que se le partió. Y hasta que la trajo, no quedó tranquilo. Y así deberíamos ser nosotros, con ese amor, con ese cuidado, con esa compasión por las personas. Recordemos que en este momento hay mucha necesidad, no solamente física, monetaria, pues falta de dinero, sino hay una necesidad grande espiritual. Hay gente con muchas aflicciones en este momento, aflicciones en todo aspecto. Están con mucha angustia por todo lo que estamos viviendo y todo lo que está pasando en este momento. ¿Y quiénes tienen la respuesta? La iglesia del Señor Jesucristo. Somos los que tenemos la respuesta a esas necesidades y a esos problemas que están enfrentando las personas. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de ir a llevarles el Evangelio. Pero entonces, por ejemplo, aquí nos hacen una pregunta: ¿por qué tenemos que consolidar? Entonces, Juan 15:16 lo volvemos a citar acá, donde nos dice que el ciclo de consolidación surge del deseo de aumentar la efectividad de retener las almas que hemos ganado para Cristo. Entonces, no queremos que esas almas se nos pierdan y no deberíamos permitirlo. O sea, no debería estar dentro de nuestras estadísticas que las personas que alguna vez conocieron se vayan. ¿Por qué? Porque son un alma importante para el Señor Jesucristo. Ellos costaron la sangre de Jesús y por esa razón no debemos perderlos. Al ganarlos, no debemos perder al que hemos ganado. Esto es muy importante entenderlo. Y bueno, un verso que no les dije hace un momento, hermanos, que tiene que ver precisamente con la evangelización y la efectiva estrategia evangelística, está en Mateo 28, en un versículo pues muy conocido por todos, que es Mateo 28:19. Entonces dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, muy importante entender esto, muy importante entender que al evangelizar estamos cumpliendo con ese llamado que el Señor nos hizo para hablarles a otros de Él, ¿verdad? Entonces les estamos hablando a otros, estamos compartiendo el Evangelio y es una orden, es un mandato. Entonces es bien importante esto. Y bueno, y retomando el punto de por qué consolidar, entonces lo que les venía diciendo, importante, tenemos que consolidar para no perder a esa persona que hemos ganado. Entonces parece como un juego de palabras. Entonces no puedo perder al que he ganado. O sea, no debe estar dentro, como les decía, dentro de las estadísticas, dentro de lo que nosotros como Iglesia de Dios de Jesucristo nos proponemos, y es que no podemos perder esas vidas. Pero también
podemos mirar aquí cuáles son los objetivos del ciclo de consolidación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? El objetivo principal de la consolidación es que el nuevo convertido tenga una relación íntima con Dios. Ese es el primer objetivo, el objetivo principal. Entonces, como les preguntaba al iniciar, ¿será que las personas que en este momento ninguno nos estamos congregando porque no podemos ir a nuestra iglesia por el tema de ser precavidos, de también acatar lo que nos han dicho las autoridades? No podemos hacerlo en este momento. Entonces, ¿cuántos de nuestros discípulos están conectados con Dios en este momento? ¿Tienen una relación con Dios? Nosotros tenemos que estar pendientes de eso, mis hermanos, que ellos estén con esa relación afianzada en el Señor Jesucristo. Ninguno de ellos se puede perder después de esto que estamos viviendo. Y nosotros también jugamos una parte importante allí. Sí, obviamente, las vidas le pertenecen al Señor Jesús, pero nosotros somos ese canal importante que Dios usa para que ellos no se pierdan, para que ellos realmente vivan para el Señor Jesucristo. Entonces, algo importante es que, otro punto es que entienda que por la obra de la cruz, a través del Señor Jesucristo, esa persona ha sido perdonada de sus pecados y se convierta en un hijo de Dios. Muy importante esto, que haya una conversión verdadera al Señor. Y recordemos que la verdadera conversión es un cambio de vida. No es decir, sí, yo creo en Dios solamente, sino es ir más allá, es dejar la borrachera, dejar la mentira, dejar tantas cosas que podemos tener nosotros y volvernos a Dios totalmente, darle la espalda al pecado y decir, ya no quiero pecar más, ya no quiero hacer lo que ofende a Dios y voy a buscarlo de verdad. Y ese es otro de los puntos que debemos tener en cuenta. También es importante que en la consolidación ya tenemos una posición de hijos, hijos de Dios. Entonces esa persona debe restaurar su autoestima y su autoridad que había perdido. Sí, porque el pecado nos hace perder la autoestima. Eso es importante entenderlo. Cuando una persona ha pecado en diferentes áreas, llega muy mal al Señor. Llega con su autoestima baja, eh, muy maltratado por las situaciones. Entonces entender esto, que Jesús sana la amargura y sana el rechazo. Muy importante entender esto. Por otro lado, es que también esa persona pueda restaurar sus relaciones familiares. Hay personas que llegan al Señor con relaciones rotas de, con sus papás, con sus hermanos o los que son casados. De pronto se divorciaron, se separaron. Entonces ahí es donde viene también la restauración en la parte familiar. Por otro lado, debe renunciar a la pobreza, a toda maldición, a toda opresión del diablo, a toda iniquidad. Y ahí es donde nosotros entendemos que ese es el proceso que se hace en los encuentros. Qué importante es el encuentro, donde una persona es libre, donde una persona puede descargarse, puede realmente estar tranquila porque Dios lo libera. Entonces ahí es importante entender este punto. También que es lleno del Espíritu Santo, que se debe identificar con la visión y la misión de la iglesia, porque Dios nos ha puesto en una iglesia con un propósito, hermanos. Entonces es importante esto también. O sea, porque a veces, no, pues las personas empiezan a cambiar de iglesia, entonces me voy para acá, me voy para allá. Bueno, ahorita no se puede, pero digámoslo así, que hay personas acostumbradas a esto o los mismos líderes a veces malforman las personas y les dicen, pues entonces váyase por la tal iglesia o haga esto. No, tenemos que entender que la persona debe también estabilizarse y para que también crezca.
y pueda también en un futuro ser un líder, ser una persona que apoya, que ora por otros, que intercede, que ofrenda, que diezma. Eso es un verdadero discípulo. Entonces, entenderlo de esta forma. Es importante mencionar que todo creyente debe pasar por un encuentro con Dios, que fue lo que les acabé de decir. Entonces, qué importante es el encuentro con el Señor. El siguiente punto tiene que ver con el esquema del grupo de consolidación. Entonces, esquema del grupo de consolidación. El grupo de consolidación es conformado por miembros de la iglesia que ejercen funciones y son guiados por un coordinador. En este caso, nosotros tenemos dos coordinadoras de consolidación en la iglesia, que es la hermana Clarita Ardila y la hermana Betty Sanabria. Ellas son las personas encargadas de la consolidación de la iglesia. Han sido hermanas que por años han estado ahí apoyando el proceso y son las coordinadoras. Entonces son hermanas que han sido muy fieles y realmente pues siempre están súper pendientes de lo que tiene que ver con los hermanos, con las hermanas de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son las funciones de ese coordinador precisamente? En primer lugar, llamar a su grupo para recordarles la asignación de las funciones. El sábado, o sea, digamos un día como ayer, por ejemplo, que fue sábado, se debía tener listo el refrigerio, el salón y el material para recibir a las personas nuevas. Por otro lado, se debe llegar antes, media hora antes del servicio para orar con el grupo, entregar el material a los consolidadores, fichas, esferos, tarjetas de bienvenida, botón, caritas felices. Sí, todo eso que nosotros hemos visto en la iglesia, pues eso ya está establecido y es como la manera como lo manejamos. Por otro lado, también debe ubicar a los consolidadores en el lugar que le corresponde. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, por nave deben haber dos consolidadores, una persona para recibir y ubicar a los invitados en el sitio de y otra para, perdón, una persona para recibir y otra para ubicar a los invitados en el sitio de la consolidación. Entonces, dos consolidadores a la entrada de la avenida Boyacá y uno en la entrada de la calle 71. Tres consolidadores encargados de recibir el refrigerio y estar pendientes de que el salón de consolidación esté abierto, disponible antes de ingresar los invitados, pues porque obviamente es muy incómodo que estamos haciendo llegar las personas nuevas y pues que vean todo desordenado, mal adecuado, que no hayan sillas, que esté sucio, que esté desordenado, pues obviamente eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces el coordinador debe ser el primero que llega y el último que sale para dejar todo tal como está, o sea, organizado, limpio y con llave. Entonces es importante tener esto en cuenta. Entonces, el segundo punto para lo que es el proceso como tal de la consolidación en la iglesia es que es el proceso que debe realizar el consolidador en la atención de los invitados. Entonces, es importante mencionar que el trabajo de consolidación es parte vital en el desarrollo y crecimiento de cada creyente. Y para que una iglesia crezca saludable, se necesita indudablemente que este proceso funcione. Y se ha diseñado un proceso de consolidación en cada uno de los ciclos que se realizan en la iglesia. Entonces, en el paso número 1, vamos a mirar el número 1. Lo primero que se debe tener en cuenta es que se debe llegar 30 minutos antes del servicio. O sea, usted que lo citan a consolidación debe llegar 30 minutos antes. No es a la misma hora o más tarde. ¿Listo? Entonces, se debe también, en segundo lugar, ubicarse en el lugar que le corresponde. Por otro lado, abordar a las personas nuevas que van ingresando. Por lo general vienen acompañados de una persona de la iglesia, preguntarle si viene con algún invitado.
Entonces se le acerca y se le pregunta. Por otro lado, darles la bienvenida a esos invitados y colocarles la carita feliz a este lado, que debe ser con mucha prudencia. Perdón, porque en algunos casos, pues de pronto hay personas que asustan a los nuevos, entonces la idea es que sea con mucha sutilidad que se le acerca a la persona. Entonces se le acerca y se le coloca la carita, pues en este momento acá no las tengo en mi casa, pero yo creo que ustedes las han visto, son unas caritas felices, entonces se les coloca a las personas con mucha sutilidad, con mucha delicadeza, que la persona no se vaya a sentir incómoda. Mm, y bueno, también se les pasa una ficha para que ellos empiecen a diligenciar sus datos y se les entrega una tarjeta de bienvenida. Esta tarjeta de bienvenida abarca todo lo que son los procesos de la iglesia, los nombres de los pastores, la dirección, los teléfonos y todo el proceso como tal está bien explicado para la persona nueva que llega. Entonces, en el paso número 2, el pastor o la persona o el pastor o la persona que está predicando pregunta quién nos visita por primera vez. Entonces, cuando las personas se acercan a donde está el pastor, la intención es que los consolidadores lleguen y estén muy pendientes en ese momento, para que ellos cuando alcen pues su mano, pues también hay unos que no pasan. Entonces, la idea es que si alzan su mano y se quedan de pronto allí en su silla, nosotros podamos llegar, podamos abordarlos y podamos, pues de alguna manera, pues estar pendientes de ellos para que puedan hacer la oración de fe y se le puedan tomar los datos si no se han registrado sus datos. Eh, bueno, en el paso 3. Al final de la predicación, el pastor hace la invitación al altar. Los consolidadores deben estar detrás de cada persona en el momento de la salida del salón. Se debe rodearlos con el propósito de que ninguno de ellos se queden sin salir al sitio de la bienvenida. Entonces, como les venía diciendo, pasan adelante los nuevos convertidos y la intención es que los consolidadores estén atrás de las personas para que ellos puedan salir en el momento indicado al salón que ya se ha arreglado anteriormente y posteriormente hacer lo que sigue, que ya les voy a estar explicando. Entonces, importante aquí, al llegar al salón de la avenida Boyacá, que generalmente se hace en el segundo piso de la Boyacá, debe haber una persona que les dé la bienvenida y les ayuda a identificar cada silla. Las sillas están de dos en dos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es la silla para un nuevo convertido y la silla para un consolidador. Entonces el consolidador se hace al lado para que pueda tomarle los datos, orar por él y etcétera. Ya se los voy a explicar bien. Entonces, la intención es que uno siente a la otra persona al lado del consolidador y también ubicando a los ganadores de almas que los trajo al otro lado del salón. Entonces, pues la intención es que la persona pues también se sienta familiarizada y no sienta como que la sacaron y su familiar o su amigo que se hizo, sino que el mismo familiar o el amigo pueda subir con esa persona para que no se sienta incómodo. La persona encargada de dar la bienvenida presenta el video. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa, porque la persona que está encargada de darle la bienvenida a los nuevos convertidos tiene, digamos, dentro de su programa pasar un video. Entonces yo se los quiero mostrar para que ustedes sepan cuál es y cuál es la temática del video. Entonces, para que por favor prestemos cuidado a esto que vamos a mostrar. He is jealous for me.
Love's like a hurricane, I am a tree, bending me, away to his wind and mercy. Dios te ama, y te ama con un amor del cual no sabes nada al respecto, porque no hay amor humano comparable al amor divino. Dios te ama. Él quiere perdonarte. Dios quiere que tengas comunicación con Él. No importa cuánto te quieras alejar de Dios, Él te ama. Tiene sus ojos sobre ti, te ve. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y tú como persona eres importante para Dios. La Biblia dice que Dios tiene enumerado cada cabello de tu cabeza. Cada momento de tu vida es observado por Dios. Oh, how he loves us so. Oh, how he loves us. How he loves us so. Dios está escuchando. Y Dios te ama. Él es tu amigo. Él te abrazará. Él te entiende. Te contesta y comprende tus problemas. Dios te ama. Y la Biblia dice que Él envió a su Hijo del cielo a esta tierra por ti. Jesucristo vino a la tierra para llevarse tus pecados a la cruz. Y Él hubiese muerto aunque fueses la única persona en la tierra. Él te ama. Jamás se te olvide que Él te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Yeah, he loves us. Whoa, how he loves us. Whoa, how he loves us. Whoa, how he loves. Cuando Jesucristo fue clavado en la cruz, lo hizo por ti. Tanto así nos ama. La Biblia dice, te amaré con un amor infinito, por siempre, por siempre, por siempre y por siempre y para siempre. Dios te ama. Y Dios tiene un plan para tu vida. Bueno, muy bien. Entonces ese es el video que quería mostrarles, que tiene que ver con las 4 leyes espirituales, hablando del amor de Dios, hablando del pecado, hablando de la solución que es Jesucristo y hablando también de cuál es la respuesta de nosotros o del ser humano al recibir al Señor Jesucristo en el corazón. Entonces es el video que generalmente se presenta para las personas nuevas, para que ustedes lo sepan y tengan una idea. Entonces esa persona que lo presenta explica brevemente las 4 leyes espirituales, que fue lo que les acabo de decir, y orando en fe reafirma la oración que ellos hicieron y la decisión que ahora toman por el Señor Jesucristo. Entonces, importante que hay que hacerle énfasis a los invitados en que pues ese es el horario de su reunión. Por otro lado, los consolidadores, que en este momento pues somos cualquiera de nosotros que podamos llegar a tomar los datos, entonces debemos esperar la orden precisa que nos dan para tomar los datos del invitado. No es que lleguemos de una a tomar los datos, sino que esperamos una señal que nos da la persona que nos está dirigiendo y nos dice específicamente en qué momento debemos tomar los datos. Es importante diligenciar todos los datos del formato. La ficha de consolidación que nos pasa. Entonces es importante que todos los datos estén bien legibles, que no tengamos de pronto la letra que no se entienda, sino hacerlo lo más claro que se pueda, ser muy diligentes para conseguir toda la información, porque hay gente que evita dar alguna información por X o Y motivo. Entonces es importante que seamos muy diligentes en tomarla.
El consolidador debe conocer y entender primero la tarjeta. Antes de llenarla, pues conózcala, léala muy bien. Obviamente, pues en este momento, por el caso en el que estamos, no podemos explicarla bien paso por paso y no la tengo digitalizada para que la vean, pero sí es importante que el momento en el cual Dios nos permita volvernos a reunir y usted tiene este privilegio de consolidar, podamos mirar bien la parte de la tarjeta y la conozcamos. Explicar y entregar la tarjeta de bienvenida a la iglesia, que fue la que les comenté, donde nos comentan toda la información de la iglesia, qué hacemos como iglesia, cuál es nuestra visión, nuestra misión, los pastores, quiénes son. Y también se nos explica todo el proceso de crecimiento y de formación en la iglesia. Por otro lado, también debemos orar por la petición que tenga la persona en ese momento. El consolidador, quien recibió a los invitados, debe entregar el detalle en la parte final y cada consolidador entrega la ficha diligenciada al coordinador. O sea, nosotros no nos podemos llevar esas fichas para nuestras casas, sino que las entregamos. Cuando hay fiesta del amigo, que pues eso regularmente se hacía cada mes en el último domingo del mes, el sábado se realiza una fiesta de bienvenida. Eso lo habíamos manejado en un tiempo por sectores. Digamos que en este momento lo tenemos un poquito en stand-by, pero para que ustedes sepan que eso se hizo, que fue realizar una fiesta de bienvenida para todos los nuevos creyentes. Se les hace una fiesta, pero ya solo con las personas que llegaron para ese sector específicamente. ¿Listo? Entonces, el supervisor asigna al nuevo convertido a una casa de paz y presenta al nuevo convertido al líder o al mentor de esa casa de paz. Bueno, a manera de conclusión, ya vamos terminando esta clase de hoy. Mediante la consolidación, el recién convertido debe afianzar sus pasos en la palabra de Dios. Es importante el buen trato, el amor que reciba por parte de quien lo consolida. Cuando nosotros estamos tomando los datos y estamos orando por esa persona, prácticamente somos la primera cara que esa persona ve de la iglesia. Y es importante aún nuestra presentación personal, que bueno, tengamos en cuenta muchas cosas y el trato hacia esa persona es fundamental, que lo tratemos bien, que seamos atentos, que seamos personas pues que realmente usadas por el Espíritu Santo para que esa persona sea impactada positivamente. Es muy importante. Entonces, con amor, muy importante el amor, creando un ambiente de familiaridad, oración por las personas, para que el Señor se glorifique en sus vidas y que cada persona pueda seguir el proceso dentro de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza. Recordemos, usted que está en este proceso de escuela de líderes, usted sabe que el proceso es muy importante, seguir los procesos de la iglesia. Por eso es que debemos insistir que cada persona nueva que llega tome ese proceso y lo pueda realizar. Entonces, con esto terminamos ya, hermanos. La aplicación en cuanto a esto es que hagamos ejercicios de consolidación en nuestras casas o en este tiempo que estamos de pronto así un poco pues lejos como iglesia, podamos de pronto, si usted tiene la oportunidad, que sería lo ideal ahorita con su familia, con algún amigo, que usted le comparta el mensaje del Evangelio, pero que también pueda tener en cuenta estos pinitos básicos de la consolidación, que es poder orar por esa persona, poder tratarlo de afianzar en este tiempo para que conozca al Señor Jesucristo. Entonces quisiera para terminar orar por cada uno de ustedes, dándole gracias a Dios porque nos permitió
grabar este video y enviárselo a cada uno de ustedes. Espero que de verdad sea de mucha bendición y edificación para sus vidas. Pero también esperamos que en este tiempo Dios nos use como iglesia, que en medio de esta situación difícil que estamos viviendo como ciudad, como país y en casi todo el planeta, podamos como iglesia vencer. Y yo le doy una palabra de aliento y de bendición a usted para que no desista, para que persista y sigamos todos adelante en el camino del Señor Jesucristo, compartiéndoles a otros el mensaje del Evangelio y consolidándolos, que fue nuestra clase de hoy. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos en esta tarde por tu bendición. Gracias por cada hermano, por cada hermana que ha escuchado este video, que ha visto este video, Señor. Oramos que sea de bendición, Señor, que tu gracia sobrenatural esté sobre cada uno de ellos para hacer tu obra, Señor. Aunque estamos todos en nuestras casas, pero pedimos, Espíritu Santo, que con tu gloria nos llenes, que con tu gloria nos ministres, que Padre, allí donde estamos, tú nos uses con nuestros familiares, amigos, vecinos, Padre, para hablarles el Evangelio, pero también para consolidarlos y encaminarlos y afianzarlos en el mensaje del Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, por cada alumno de esta clase, Señor, y pido tu gracia, y pido tu bendición, y pido tu favor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Un saludo y un abrazo a todos.